Pero vamos de lleno ya con este tema que tiene que ver con YPF, quién debe controlarlo, cuáles son los intereses que están en juego. Por eso estoy en compañía de la diputada nacional por el Partido Socialista, Alicia Siciliani. Alicia, gracias por estar aquí. Y acompañado por Hugo Quintana, que es el secretario general de la Asociación de Personal de Organismos de Control, APOC. Hugo, como siempre, ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, acá hay un tema que tiene que ver con YPF. La primera pregunta que uno se hace es, ¿quién controla YPF hoy por hoy? Hugo, ¿quién la controla? De forma inexplicable, en el proyecto que el Poder Ejecutivo remite primero a la Cámara de Diputados, saca los organismos del control público. No es la primera vez. Hace ya 6-7 años, con la creación de NARSA, hicieron lo mismo. Nosotros hablamos con todos los bloques que entendieron con mucha facilidad que si está en juego el erario público, tiene que estar la Auditoría General de la Nación. Lo intentamos nuevamente con YPF, pero había una orden, estas órdenes que son un poco raras en las repúblicas, ¿no? Del Poder Ejecutivo no se toca ni una coma. Razón por la cual la principal empresa pública o semipública de la Argentina no tiene control público. Directamente. Y esto de no tener control, estamos hablando de mucho dinero, recursos naturales, digamos, es algo casi básico a la hora de ejercer un control, ¿no? Estamos hablando de un modelo estatal, de un modelo de ejercicio del poder y de un modelo del Estado que en el siglo XXI y en la Argentina es un debate muy pendiente. Y hablando acá en presencia de los trabajadores, ¿no? En los 90 dijimos que el Estado no servía, que no necesitábamos Estado, que había que privatizar todo. En esta década que llevamos del kirchnerismo, que ellos califican como ganada, porque hemos avanzado en algunos aspectos, el tema del Estado, que está al servicio del gobierno de turno, es uno de los grandes males que nos deja esta década kirchnerista. Claro. Recuperaron el Estado en funciones productivas y en funciones de asistencia social, en muchos aspectos estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el modelo estatal. El Estado debe rendir cuentas, no es bueno por sí mismo el Estado. Claro. El Estado, si no recordemos a ese Estado en manos de la dictadura, que en nombre del Estado desapareció personas, ese también fue el Estado. Claro. Entonces, discutir la transparencia del Estado, los controles del Estado, hace a una sociedad y a un modelo de desarrollo económico y social que en la Argentina está pendiente. Lo de YPF es un ícono, por eso me alegra mucho poder poner en la agenda pública este tema. YPF sí, el petróleo sí, pero ¿qué YPF y qué modelo estatal? Sin control público no queremos recrear un Estado que no rinda cuentas. Ahora el carácter de no estatal, digamos, de YPF, porque en los papeles es una sociedad anónima, ¿no? ¿Eso le permite eludir el tema de los controles? De ninguna manera. Donde hay un peso del Estado, tiene que estar el control público. En la reforma del año 94, la Constitución de forma palmaria dice el control externo del sector público le pertenece al Congreso y lo hará a través de un organismo que es la Auditoría General de la Nación. O sea, esto es taxativo. Nosotros juntamos de todos los bloques de la Cámara de Diputados y de Senadores, hicimos un juicio que se está radicando en este momento, con el cual es imposible que lo perdamos, porque cualquier juez que sepa leer la Constitución, se supone que la saben entender también, va a ver de forma taxativa de quién depende el control. Yo creo que esto de eludir los controles es, por alguna razón que no la podría decir públicamente, pero ¿por qué eludir el control público? ¿Por qué evitar que el control público, que está en manos de la oposición, en el caso de la Auditoría General de la Nación, la Constitución también dice que el presidente debe ser de la banca opositora con mayor cantidad de escaños? Es decir, esto garantizaría la objetividad. Bueno, seguimos eludiendo las normas. Cuando a uno no le gustan las normas, las tiene que cambiar, no las tiene que eludir, porque esa es una patología realmente muy seria. Ahora, la lógica, una lógica simple, básica, indica que si uno no quiere ser controlado es porque algo quizás irregular o extraño está haciendo. De hecho, bueno, el acuerdo con Chevron estuvo precedido por un misterio, una oscuridad, incluso hasta el día de hoy creo que no tenemos toda la letra de ese tipo de acuerdo.
¿Vos crees que viene por ese lado? ¿Quién debería controlarlo para ustedes, para el socialismo, ¿no? Mire, hace muy poco estuvimos visitando YPF junto con el doctor Wiener. Nos recibió Galucho, Doris Capurro, su equipo de asesores. Nosotros les explicitamos que defendemos a YPF, creemos políticamente necesario la YPF en manos del Estado con mayoría estatal, y discutimos esto y le propusimos el control público, porque le da la ética de la transparencia. Claro. Cuando una compañía o una persona tiene en su haber la confianza de la gente, eso es un valor a veces accionario mucho más que su propio capital. Claro. Las nuevas compañías, con la responsabilidad social y rindiendo cuentas, están aumentando su credibilidad. YPF no tiene que estar afuera de eso. No se tiene que ver el control de la auditoría como un impedimento a la mejora de la productividad o a la gestión más eficiente de calidad. Tiene que verse como una señal de transparencia y de ética y de responsabilidad. Ese mensaje le llevamos con claridad a Galucho y a las actuales obviamente a las actuales autoridades de YPF. Nosotros... ¿Y qué argumenta Galucho? Porque, digo, es un profesional aparentemente respetado, digamos, por la trayectoria y demás, pero me imagino que debe haber razonado junto a ustedes en el sentido de que sí, obviamente es conveniente un control. Bueno, él nos explicó que está controlada por la Comisión Nacional de Valores de acuerdo a la Ley de Sociedades, y nosotros discutimos lo que con claridad acá exponía, que donde hay un peso del Estado lo tiene que controlar la legislación del Estado. A lo mejor la legislación vigente puede avalar que no se controle, pero para nosotros es una definición política, ideológica básica, donde hay un peso del Estado, el Estado tiene que controlar de acuerdo a sus leyes. Y como el Congreso de la Nación, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación es una necesidad absoluta y real para discutir sobre bases ciertas. Nosotros no podemos opinar en la Comisión de Presupuesto en base a supuestos y tenemos que discutir sobre bases concretas, y esto creo que la Auditoría General de la Nación lo da y es absolutamente necesario. Nosotros no vemos ningún argumento serio que a YPF la descalifica en su gestión operativa para que tenga que rendir cuentas. Al contrario, la favorece en su credibilidad y en su confianza. Ahora, Hugo, ¿qué se puede hacer ante una negativa clara por parte del Ejecutivo de no controlar cómo se debe YPF? Ustedes fueron a la justicia, pero ¿qué más se puede hacer? A ver, en los 90 hubo una clara definición de terminar con los controles estatales. Cuando todo el liberalismo avanzaba en todas las estructuras, de la mano de Cavallo, se sancionó una ley de administración financiera que tenía que ver más con tener claro las cuentas para pagar la deuda externa que con el control. Una ley de 400 artículos tiene para el control 5 o 6 artículos. Si bien la cantidad de artículos no marca la importancia, no tenemos posibilidades de detener los actos disvaliosos, no tenemos la posibilidad de multar. Hoy los organismos de control hacen la autopsia, nos ponen el muerto arriba de la mesa y nos decimos murió de tal cosa. En el mundo el control tiene que ver con la prevención. Yo lo he hablado contigo alguna vez, que todas las catástrofes que anunciamos, desde Cromañón al decir el sistema de habilitaciones está perimido, desde el 11, el material rodante puede terminar. Si nosotros hubiésemos tenido la capacidad que tuvimos en su oportunidad, detengamos este acto, no se puede rodar los trenes hasta que arreglen esto, se hubiesen ahorrado, en principio, vidas. Y después, desde el punto de vista económico, yo te voy a dar un ejemplo. El templo de la corrupción, Yacyretá. Si hubiese habido un organismo multilateral de control estatal, no hubiese pasado esta fiesta de 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares. Es decir, hay que volver a las fuentes en algunos aspectos, y coincido con la diputada del tema del Estado y con lo que vos decías. El servicio civil tiene por cometido principal acatar las leyes de la política. Si yo soy ministro, presidente, que fuera, cuando bajo una orden tienen que tener capacidad técnica para poder cumplirla. Hoy el Estado no tiene esa capacidad técnica. Ha sido cooptado de forma salvaje
una vez más por la política. Y de la peor manera, porque ahora tenemos gente en planta permanente de las más altas categorías. Sin Estado no hay gobierno. Claro, a uno le gustaría, al margen de esto que se llama una campaña electoral anticipada, por lo que se viene y demás, a uno le gustaría que, por lo menos en las propuestas de los distintos candidatos, el tema de los organismos de control fuera algo central, porque muchas veces uno habla de las grandes reformas, reformar la justicia, reformar el Estado, y quizás la de los organismos de control sea la menos costosa, la más viable en el corto plazo y la que mejores resultados daría también en el corto plazo, ¿no? Bueno, esa es una principal definición política, si uno quiere ser controlado una vez que asume el Estado o quiere usar el Estado en beneficio propio. Nosotros pasamos a una época que creo que la política y el gobierno de turno ha dicho: el Estado es mío y está al servicio de mi proyecto político. Y creo que lo describía Hugo con total claridad. Cuando nosotros no hacemos ingreso por concurso público y no tenemos los ascensos por concurso dentro de las distintas categorías, no creamos una burocracia estatal eficiente. Mire, yo estoy trabajando en los equipos técnicos del Frente Amplio UNEN y estamos pensando en políticas públicas transformadoras. Y muchas veces compañeros que trabajan en el Estado nos dicen: ocúpense primero de pensar en fortalecer el Estado, porque se van a encontrar con que no tienen la herramienta para aplicar la política pública. De los 90 al Estado que no sirve, a esta década, cuando dice que el Estado es mío y está al servicio de mi proyecto político, creo que vamos a tener que trabajar mucho para recuperar ese Estado. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el Estado se tiene que profesionalizar y que la carrera estatal, la burocracia estatal y el prestigio de los trabajadores del Estado tenemos que recuperarlo. Hay cientos de trabajadores que esperan ser tenidos en cuenta cuando un grupo político inicia un proceso, y lo hemos visto en la provincia de Santa Fe, cuando los trabajadores son respetados, son escuchados, son reconocidos, son invitados a formar parte del proyecto político, los trabajadores responden, y eso es lo que necesitamos en la Argentina, grandes definiciones políticas. Aparte, bueno, no convirtamos otra vez casi como algo cíclico el Estado en algo que no sirve, que está sobredimensionado, y volvamos a repetir la historia, ¿no?, de la que hablabas vos, Hugo, en el sentido de volver a recortar el Estado o a privatizar o a descentralizarlo. Tenemos un Estado tonto. Los argentinos tenemos un Estado tonto, que se deja robar por los de afuera y castiga a los de adentro. En vez de priorizar la eficiencia del Estado. Esto lo destruyó, digamos, casi el iniciador de la destrucción del Estado fue Cavallo. Cavallo planteó un mecanismo de contratos con los organismos multilaterales de crédito para puentear a la línea del Estado. Entonces dijo: hay una nueva administración, que son los amigos de Cavallo. A los 3 meses tuvieron que recurrir a la línea porque no sabían por dónde empezar. Es decir, esta falta de respeto, tras tocar algunas normas quizás no escritas, un director nacional de 20 años es intocable, un director general también, ha traído toda una decadencia. Es un Estado absolutamente decadente. Quien gobierna en el 2015 tiene que ser una profunda reforma. Cuando uno habla de reforma de Estado, la gente pone cara otra vez. Claro. Y la verdad es que tiene razón, porque hemos visto reformas mentirosas, amañadas, interesadas. Si un ministro francés renuncia, se va él y su secretaria. Todo lo demás queda. El primer mundo es así. Uno tiene que llegar a las instancias superiores del Estado a través de la capacitación y de los concursos. Nada de esto ocurre. Es botín de guerra del gobierno de turno. Brevemente le pido a los dos, coincidimos entonces que YPF, en este caso, debería estar controlada por un organismo como la Auditoría General de la Nación. Coincidimos plenamente, nosotros lo discutimos en el Congreso en el momento de la reestatización, y yo volví a presentar un nuevo proyecto de ley ahora para que la Auditoría General la audite, y además que el capital accionario de YPF
se distribuya en todas las provincias del país. No hay ninguna razón para que las acciones de YPF estén en manos solo de las provincias petroleras. Tenemos que tener un proyecto de nación, YPF tiene que formar parte de ese proyecto de nación y el tema energético es un tema que daría para un programa, claro, que es otro de los dramas que tenemos que afrontar en la próxima década. Lo vamos a tratar. Y Hugo, bueno, que avance, obviamente, ustedes ya lo habían pedido, el tema de que la AGN, la auditoría, sea... Sí, pero no solamente queremos controlar YPF, queremos controlar el contrato de Chevron y tenemos la obligación de controlar este sistema de pago que no iban a pagar un peso y de repente pagaron. Queremos saber y tener los papeles de trabajo. Esa es la función del Congreso que se ejerce a través de la Auditoría General de la Nación. Les agradezco a los dos la participación favor, y seguiremos este tema porque bueno, hay mucha tela para cortar, ¿eh?